continuamos ahí entonces. Todo este tema ya es conocido para nosotros. Estamos solo reproduciendo las ecuaciones. ¿No ve? Entonces aquí ya tengo la ecuación de la malla de salida para el amplificador clase A. Ok. Claro que enseguida lo vamos a relacionar con ese amplificador que dije, clase A. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación de la variable total, nos copiamos el mismo circuito del que estamos tratando. Entonces, la parte de continua, que es para mí lo importante, para esta topología, la parte de continua es la energía de continua recibida por la fuente de polarización, que se va a distribuir en la tensión colector-emisor de continua, más la caída de potencial que se produce en RC y en RE, considerando que la corriente de colector y de emisor son iguales. Entonces, de aquí a mí me permite también escribir la parte de alterna, que era de mi anterior ecuación, que es la separación. En la parte de alterna en el secundario, perdón, en la salida en el colector no tenemos generador de alterna. Esa alterna se va a generar por efecto transistor. Ok, entonces tengo el independiente que es 0, va a ser igual a la tensión colector-emisor más I de colector por RC más RE. Estas dos ecuaciones ya nos permiten decir, recordando lo que hemos aprendido en el capítulo 2 y 3, que la recta de carga de continua y de alterna en el amplificador de potencia tienen el mismo valor. En cambio, en el de baja señal podían tener valores diferentes. ¿No ve? Ajá. ¿Por qué valores diferentes? Porque aquí yo tenía un condensador que aquí ahora no lo estoy usando. Entonces me dice, tiene la recta de carga exactamente iguales tanto para continua como para alterna. Ahora, este es uno de los conceptos que los tenemos que acuñar. Como la resistencia de emisor no tiene condensador en derivación, es lo que te acabé de decir, la recta de carga de continua coincide con la recta de carga de alterna. Esta es la primera particularidad que lo tienes que tener bien anotado en la cabeza, porque es lo primero, el que te va a empezar a molestar es saber si sospecha porque ya no hay el condensador. La primera pregunta que te van a hacer. Y si en la primera pregunta es como la primera impresión, ¿no ve? La primera mirada, me llamó la atención aquello que pasó. Cierto, es eso. Si en la primera pregunta que te van a hacer vos estás ahí patinando, chango, no sabes, anda a estudiar, te van a decir. No me canas, que fue una tontera, ¿no ve? Ya. Entonces, lo que estamos buscando, además, cuando eliminamos el condensador, porque es el sector o es el lugar donde voy a tener mis primeros problemas por el tema de cortocircuitos, entonces, para tener una máxima salida y simetría, se debe cumplir para el punto de trabajo. Esto. ¿Y este concepto de dónde salió? Escape térmico. No sale de que la caída en RE, no, escape térmico. De ahí vino este concepto. Y no te olvides, a ti te hemos hecho analizar ese escape térmico. Claro, el gran conflicto de los transistores de potencia, especialmente del transistor, es la temperatura. Ha sido desde que ha nacido el transistor su principal enemigo y va a continuar siéndolo. Entonces, todos los diseños que hagas los tienes que ir recordando. Entonces yo tengo que elegir esta condición para que no se produzca. Aquí había una bomba, ¿no ve? Porque aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia, aumentaba, ¿no ve? Aumentaba la corriente de colector y cada vez estaba aumentando y el transistor llegaba a destruirse. Porque no tiene protección, esta resistencia y resistencia es reducida para no consumir mucha energía en ella. Eso he aprendido en el capítulo 3, ¿te acuerdas? Ya era por eso. Claro que sí. Entonces uno dice, voy a tener que elegir, como no tengo otra manera, y no le puedo poner la mitad de la tensión, ¿no ve? Ok. Entonces tengo que elegir con este criterio, pues, que además tiene que ser simétrico por lo que me está exigiendo el amplificador. La tensión colector-emisor de Q tiene que ser la mitad de la fuente de alimentación. Y esta fuente de alimentación tiene que ser menor o igual que la tensión de ruptura del transistor. A eso me lo da el fabricante. Entonces, tengo criterios para elegir eso. Entonces, en función de que esto quedó adoptado, esta corriente, si despejamos de aquí, va a ser ICQ igual a BCC sobre 2RC más RE. Claro, ¿ahí qué haces? Reemplazas este valor aquí, ¿no ve? Y despejas el ICQ, te va a salir esta expresión. O sea, automáticamente está fijado ya tu punto de trabajo.
Y ese punto de trabajo está garantizado que está en la parte media de la zona activa. Entonces ahora a eso nosotros le vamos a poner las componentes variables para tener la variable total. ¿No ve? Ok. Todo esto ya lo sabemos. Con esto ya estás teniendo el valor máximo de la componente de alterna. También lo hemos analizado para pequeña señal. O sea, todo esto es repetición. Ahí teníamos un compañero que no le gustaban las repeticiones. Me imagino que ahora ha entendido por qué debemos repetir algo. Porque no has dominado. Porque si hubiesen empezado a dominar del principio, no los estoy criticando por si acaso. Los exámenes ya todos tendrían 100, 100, 100, por tanto repetir. Capísimos tienes que estar. Eso es lo que me llama la atención. Claro, tampoco voy a decir que tiene que ser perfecto, no, ni yo lo soy, nadie lo es. ¿No ven? Nos hemos encargado de despedirlo. Lo estamos buscando otra vez. Pues la perfección es buena, pero el humano nunca va a ser perfecto. Entonces nos tenemos que aproximar a ellos. ¿Y cómo nos aproximamos? Mientras cultivemos más la formación, ahí nos vamos a aproximar. Entonces, a mi compañero le quiero volver a recalcar. Tienes que repetir hasta dominar. Ok, pero no quiero repetición perfecta. Lo necesario. Ok, entonces fíjate vos cómo estamos obteniendo ya mi componente de alterna en función de la de continua. Claro, estamos mostrando a las claras cómo está transformado. Entonces te dice, si con estas ecuaciones fijo mi punto de trabajo, claro, aquí ¿qué nos falta? Dibujar las características de base del transistor, ¿no ve? Esta es la juntura de salida, I de colector versus tensión colector emisor. Primer criterio, esta tensión, este BCC, lo voy a elegir para que se cumpla esto. Y el BCC tiene que estar por debajo de la máxima. Pues si está por aquí la máxima, un 10%, 15% por debajo de él, entonces decimos, el transistor en el tercer cuadrante que se destruye por tensión, no se va a destruir, porque nunca nos vamos a aproximar al valor límite. Nada más decir, pero claro, pues qué cosa diferente había. Por lo tanto, la corriente de colector además va a estar protegido por estas resistencias. Como no he elegido la máxima tensión, entonces voy a estar por debajo de la corriente de colector que recomienda el fabricante. Nos ha dicho, ¿sabes qué? Mi transistor de energía en una sección transversal que acepta hasta esta densidad de corriente. Cualquier cosa tú tienes que trabajar por debajo de él. Es lo mismo que utilizamos en nuestras ideas de los amplificadores de bajo nivel. Lo único, no te puedes salir de esta mitad para que la señal sea totalmente simétrica y tenga una reproducción de los 360 grados eléctricos que te dice para el amplificador clase A. Sencillito. Todo esto ya estaba establecido, todo lo estoy haciendo recorte. Ok, entonces ahora, a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con las potencias, porque ahí las tres potencias son importantes que los deduzcamos. La potencia suministrada o disipada por cualquier dispositivo lineal o no lineal es. Cuando decimos no lineal, nos estamos refiriendo a la fuente de alimentación. Perdón, lineal es la fuente de alimentación y la no lineal nos estamos refiriendo al transistor. Esta es la fuente de alimentación y este es el transistor. Y nosotros, la forma de calcular esa energía es siempre la misma. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hemos mostrado en el diodo, pero nunca más lo hemos utilizado. A ver, la potencia era igual a 1 sobre T, T es el periodo, de 0 a T, de B de T por I de T diferencial de T. ¿No ve? Entonces aquí eran variables totales para mí. Será mi función. Entonces, yo lo podía definir de esta manera o de esta otra forma. ¿No ve? Con B de omega de T, I de omega de T, diferencial de omega de T, de 0 a 2pi o de 0 a T. El T es igual a 2pi. La onda completa es 1 sobre 2T, 2pi. Ok. Entonces, con cualquiera de estas relaciones que hemos manejado en el diodo, eso es lo importante para mí. Ya lo hemos visto. Entonces, en base a eso estamos aprovechando las cosas. Entonces, estamos recordando que esta B de T, esta I de T, ¿no ve? Es la corriente total. ¿Y la corriente total qué tiene? Corriente o tensión total, ¿qué tiene? Componentes de continuo y componentes de alterna. Las componentes de continuo que hemos llevado con los diodos, A sub B era
el promedio, ¿no ve? Valor medio también. Ok. Y T es el periodo. Perfecto. Entonces, estamos diciendo que de esta manera vamos a entender esta nomenclatura, también lo hemos utilizado. Va a haber una componente del promedio y va a haber una componente variable que va a estar montado sobre el promedio. Lo mismo, para corrientes y tensiones, esto hemos manejado. Ok, entonces si nosotros vía ese elemento, reemplazando en estas cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a tener esta relación. Aquí está mi componente de alterna en tensión, que tiene su valor medio, y la componente alterna. Aquí está la corriente de continuo más componente de alterna. Ok, entonces es el producto de esto. Cuando hacemos el desarrollo de ese producto, vamos a tener primero el producto de las componentes de continuo en tensión y corriente, más el producto de una tensión de continuo por una corriente de alterna, más el producto de una tensión de alterna por una corriente de continuo. ¿No ve? Y ahí están los dos productos. Más finalmente el producto de las dos alternas. Listo, ya no tengo más. Entonces el producto de un binomio. ¿No ve? Ok. Por eso aquí no decimos al cuadrado del primero más el doble. No, porque en el binomio están participando unos elementos que sí tienen correlación, pero no es lo mismo. Se parece por eso. Por eso que tenemos que desarrollar todo separado. Ok. Una vez desarrollado, empezamos a identificar. Porque algo en el desarrollo de la serie de Fourier nos hablaban de esto, ¿no ven? Y me decía, aquí, en el valor de continua, no dependen del periodo. Entonces, por eso que ese tema del periodo se va a volver en un factor de 1, porque va a ser 1 sobre t la integral de 0 a t diferencial de t. Entonces va a ser t menos 0, entonces ese t con este t se va a volver 1, 1. Entonces me dice, es el producto de las componentes del promedio. Más, por valor medio, esto va a tomar 0, por el valor medio de b de t. Y este va a tomar por el valor medio de i de t 0. Y me va a quedar el producto de las componentes de alterno. Entonces, esa para mí es la potencia. Este va a ser siempre el modelo que voy a utilizar para calcular todas las potencias de continua, alterna y de disipación que están presentes en nuestros amplificadores de potencia. Y es en base a ellos que yo tengo que trabajar. Es por eso que ahora aquello que hemos hecho hace mucho tiempo atrás le estamos volviendo a dar su importancia. Y esta es la conclusión, la misma que hemos manifestado, que la potencia se va a distribuir en la potencia de continuo, formada por los promedios, más las potencias de alterno. Ok. En cada caso nosotros, además, ya sabemos la forma como se calcula, solo te vamos a hacer también recuerdo. Lo hemos establecido, claro, no ha sido en nuestro caso en la materia de quienes, sino han venido ya de otras materias. Ok. Entonces nos copiamos el mismo circuito, este es el circuito que estamos tratando. Ok. La fuente de polarización debe ser dimensionada de tal manera que pueda entregar toda la potencia de continuo para ser transformada en alterna. Este es el concepto importante para calcular la potencia de continuo. Porque si tú le entregas menos continua, no pretendas sacarle toda la potencia de alterna que necesitas. Es imposible. Porque el oficio del transistor ese es su único oficio. Transformar la energía de continua que has recibido en energía de alterna. Ahora, para esa transformación tiene que recibirse una pequeña señal. ¿No ve? Entonces me dice, la suma de la de continuo más esta pequeña señal recibida va a entregarle como potencia de alterna acá. Todo lo que no es capaz de entregar como potencia de alterna, el transistor va a tener que disiparlo como potencia de disipación. Entonces vos en ese balance dices, oye, ¿qué es lo que conviene? Que la alterna que entrego sobre la carga debe ser mucho mayor que la potencia que disipa el transistor. Así el transistor no va a correr ningún riesgo. Es lo que tiene que ver. ¿No ve? O sea, que el transistor en lo posible sea una máquina perfecta. ¿Y cuándo va a ser una máquina perfecta? Cuando toda la alterna que recibo, que me controla el sistema, toda la continua que recibo, que es la que transforma el sistema en base a este elemento de control, me lo entregue como alterna
y en lo posible no haya disipación. Esa es la máquina perfecta. 100% de transformación de energía. Ok, calculamos su energía. Entonces estoy poniendo la formulita. PCC va a ser igual a 1 sobre T, de 0 a T, BCC por I sub C de T. ¿Y por qué se pone este? Claro, porque este es el parámetro que hemos dicho que vamos a normalizar. ¿No ve? Entonces, esta fuente lo que va a entregar corriente. Por eso es que tengo que hacer este, no hacer el I sub C de continuo por BCC de alterna. No es eso. Ok. Entonces ya sabemos que esta D variable total va a tener estas dos formas. Continuo más alterno. Estoy reemplazando más. Reemplazamos, aquí tengo que hacer un producto, te dice. En ese producto, mira, aquí voy a tener las dos de continuo. Y aquí voy a tener una continua y una alterna. Entonces, esta alterna, valor promedio 0, por lo tanto, esta de alterna va a ser 0. ¿Con qué me voy a quedar? Con el producto de continuo. Porque este integral también es 1. Ya sabemos por qué. Ok, entonces me dice la potencia de continuo va a ser igual a BCC por ICQ. Ya sabemos cuánto vale ICQ. Te lo hemos mostrado hace rato, ¿no ven? Ok. Por lo tanto, la potencia de continuo que voy a recibir de la fuente de polarización va a ser BCC cuadrado sobre 2RC más RE. Está íntimamente vinculado para fijarme el punto medio sobre esa característica. Por lo tanto, de ahí, yo digo, ¿sabes qué te hemos dicho? No estamos usando condensador. Entonces, esta RE tiene que ser pequeña porque la componente de alterno lo tengo que aprovechar en RC. ¿No ve? Ok. Entonces, si esta R es pequeña, para que no disipe energía, más o menos va a ser esta relación. RC mucho mayor que el RE. Entonces, esta RE, para tener algo de estabilidad, porque la estabilidad la estamos garantizando solo con el concepto de escape térmico, vamos a poner una RE de, no sé, de medio ohmio, de 1 ohmio, pero que disipe una elevada energía. Que tiene que estar hecho una resistencia de alambre. Entonces, con 1 ohmio o 1,2 de ohmio o medio ohmio, algo de estabilidad vamos a poner en el circuito. Algo. Directo, además. Entonces, ese va a ser mi concepto, pero para el momento del cálculo esto puede ser despreciable. Entonces, yo puedo utilizar este valor. Es lo mismo, ¿no ve? Ahí lo único que estoy haciendo es el RE, despreciable frente al RC porque cumple con estas relaciones. Entonces mi PCC va a ser igual a BCC cuadrado sobre 2R. Ok. ¿Cómo va a ser mi potencia de alterna? Mi potencia de alterna va a ser LAC, 1 sobre T, la integral de 0 a T, y C cuadrado por RC de este circuito. Es la potencia de alterna. ¿No ve? Porque lo tengo que desarrollar sobre esta carga, RC. Bien. Como el IC tiene esta relación ICM coseno de omega de T, el ICM tiene relación con el BCC, ¿no ve? Enseguida lo vamos a explicar. Ok. Entonces, esta ecuación es el ICM cuadrado coseno cuadrado de omega de T. Ajá. Ahí tenemos una relación trigonométrica que hemos usado. Que coseno cuadrado de omega de T es 1 más coseno 2 omega de T sobre 2. Cuando reemplazamos, voy a tener esta relación. Y también hicimos esto. ¿No ve? Este coseno 2 omega de T, cuando multiplico y divido entre 2, se va a ser 0, y esta es la componente de alterno. Entonces me dice, PLAC va a ser ICM cuadrado RC sobre 2. El ICM tiene relación con la depolarización. El ICM tiene que ser el ICQ, porque me tiene que sacar los 360 grados eléctricos. Por eso está relacionado. Punto medio, por eso. Esta ecuación ya lo conocemos una vez que adoptamos el valor de BCC. Ok. Entonces el PLAC va a resultar en ese orden. Ahora, si nosotros procesamos esa ecuación, ¿no? Lo único que hemos hecho es reemplazar, hacer los productos. Entonces BCC, porque hemos agarrado este 2, este cuadrado, a este 2, 4. Multiplicado por este 2, 8. Este BCC por esto es BCC cuadrado, este paréntesis al cuadrado. Y le hemos multiplicado por el RC, es la misma ecuación. Lo único que hemos estado haciendo, un poco de matemáticas. Ya tengo la potencia de alterno, que está en función de la potencia de continua.
Ok. ¿Puedo aplicar las mismas relaciones con respecto a la RE? Claro. Por lo tanto, puedo utilizar o esto o este valor para los dimensionamientos que enseguida los vamos a mirar. Ahora voy a ver, como hemos dicho, esta es mi máquina transformadora. Entonces, mi máquina tiene que entregarme su potencia de disipación. Tengo que saber cuánto va a disipar. Ok, la fórmula la misma, fíjate, pero este ya está vinculado al circuito. Es la tensión colector-emisor por I de colector. Entonces, ahí son variables totales todos, es vinculado al circuito. En este valor van a ser diferentes, por ejemplo, en la polarización colector base que yo podría utilizar. Diferente, ¿no ves? Ok, eso ya lo practicas tú. Nos estamos mostrando uno para este autopolarizado. Ok, si reemplazamos las ecuaciones, ahí está lo único que hemos hecho, hemos ido reemplazando las ecuaciones. Reemplazamos las ecuaciones, hacemos el cálculo de la potencia de disipación. Estoy reemplazando la IC con su valor de continuo más el valor de alterna. El valor de alterna tiene relación. Reemplazo mis ecuaciones y llego a esta ecuación importantísima. Esta es la ecuación importante. Que la potencia disipada por el transistor va a ser igual a la potencia de continuo entregada más este es valor medio cero, entonces esta potencia no existe, más la potencia disipada por los elementos resistivos debido a la corriente de continuo recibida. ¿Quiénes van a disipar? Este RC y este RE también. Por lo tanto, a ellos también los tengo que elegir en función de cuántos vatios. Por eso que cuando hemos dicho, ¿saben normalización? Todo el mundo me ha dicho, somos unos capísimos porque nosotros hemos aprobado la materia de componentes. Yo me imagino que sí. ¿No ve? Ok. Se sabe. Ok. Después dice, este valor desaparece porque, fíjate, es el promedio. Por lo tanto, este valor desaparece. RC más RE es la componente de alterna. Claro, como no tengo condensador aquí, entonces la componente alterna se desarrolla en RC y en RE. Solo podríamos tomar en RC siempre y cuando el RE sea muy pequeño, como hemos estado viendo en las dos formas de energía. De esta ecuación hay sus resúmenes. Entonces te dice, la potencia de disipación es la potencia de continuo entregada por la carga, por la fuente de energía de continuo, menos la potencia disipada en los elementos resistivos, menos la potencia de alterna entregada. ¿No ve? Claro que es este IC cuadrado, pues ya lo hemos escrito con la fórmula trigonométrica. De ahí vamos a sacar la potencia, pues ahí está. Entonces la potencia disipada va a ser la potencia entregada por la fuente de polarización, menos la disipada en los elementos de carga, menos la potencia de alterna. ¿Qué estoy queriendo averiguar? Esta potencia. Esto es lo que me interesa. ¿No? Porque esta ya la tengo, entonces yo voy a tener esta potencia de piezas, va a ser sumas. Ahí está. Entonces, de aquí despejo este valor. PSC, la potencia de energía entregada por la fuente de polarización. Va a ser igual a la potencia disipada por el transistor, más la potencia disipada de continuo en las resistencias de carga, que son RC y RE, más la potencia de alterna. O sea, la potencia que la batería nos entrega se va a distribuir en estos valores. Entonces vos empiezas a decir, ¿qué es lo que tengo que fomentar más? La potencia de alterna. Esto tiene que ser lo más elevado posible frente a estos valores. ¿No ve? Claro, ese es el concepto. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Si empezamos a hacer nuestras relaciones, ahora lo único que estoy haciendo es reemplazando por este valor. Fíjense, ahora ya es la misma fórmula. Esta P sub D es BCC. Cuando reemplazo el ICM o el ICQ, que es lo mismo, por esta relación, aquí tengo BCC cuadrado sobre 2RC más RE. Formita que hemos visto, menos. Lo mismo para las disipadas en las resistencias, menos la disipada en el transistor. Reemplazando solo ese valor. Ahora, de aquí, si vos dices, esa es mi condición, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para que todos tengan el mismo factor, aquí multiplico por 4. ¿No ve? 4 arriba, 4 abajo, aquí tengo 8. Aquí por 2.
Aquí tengo 8. Entonces ya tengo el 8 de común denominador. Aquí era, ¿no ve? Era, ¿cómo se llama? Hemos dicho 4, ¿no? Ahora aquí tengo un 1, no, aquí tengo un 2, con esto, y esto me va a quedar. La potencia disipada va a ser BSS cuadrado sobre 8 RS más RE. Ahora, y empiezo a analizar, ¿cuándo este valor, esta potencia disipada va a ser máxima? Va a ser máxima cuando no exista señales. Este poquito nomás le tengo que restar a la de continuo. ¿No ve? Cuando vos polarizas al amplificador de potencia y no le pones la señal que garantiza la transformación, dices el momento que más va a disipar el transistor, porque no tiene esta energía. Entonces te dicen, es en ausencia de la señal. ¿Quién es la señal? ICM, este valor, que ya lo tenemos visto además, ¿no ve? Ok. Entonces, la potencia, agarras esta formulita, dice, la potencia de disipación máxima va a ser BSS cuadrado sobre 4RC, que es en ausencia de esto. O sea, de esta resta tienes que hacer desaparecer esto, entonces sí, ahí te va a aparecer esta solución. BSS cuadrado sobre 4RC. Entonces, una vez que yo tengo la potencia de disipación máxima, ¿okay?, puedo correlacionarlo las potencias con el rendimiento y con el factor de mérito. Fíjate el rendimiento. Aquí lo único que hace falta poner el rendimiento del amplificador clase A. Es que estamos trazando el amplificador clase A. ¿Te fijas? ¿Tu rendimiento qué es? Esto no te vas a olvidar. Es el cociente de la potencia de alterna sobre la potencia de continuo. Es la transformación de la energía de continuo recibida en alterna. Una máquina perfecta tiene que tener un rendimiento del 100%. Todo lo que recibe tiene que transformarlo, nada se tiene que perder. ¿No? Ese es el concepto básico. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a obtener? Con los valores que hemos obtenido, esta es la potencia de alterna, PLAC, y esta es la potencia de continua. Haces los cálculos y te dice, mi rendimiento en estas condiciones es 1/4 de RC sobre RC más RE. Entonces vos dices, mira, en algunos de mis cálculos, y después también lo puedes emplazar así, hemos dicho el RE va a ser despreciable a RC. Entonces, lo eliminas, el RE. Entonces, ¿qué te dice RC sobre RC? Que es 1. Te dice el rendimiento es 1/4 del amplificador clase A. Entonces vos empiezas a pensar, del 100% de energía recibida de continua, solo 1/4 lo estoy transformando en energía de alterna. Pobrísimo el rendimiento. ¿No ve? La mayoría se está disipando por sobreelevación de temperatura en el transistor. Por lo tanto, tienes que comprarte un transistor cada vez más caro porque debe tener una mayor capacidad de disipación. ¿Y eso dónde lo vas a ver? Lo vas a ver en el factor. Aquí está reemplazando con las otras ecuaciones en las que ya despreciamos el RE. No es lo mismo, 1/4 digas. Es lo mismo. Ok, 25%. 75% de la energía recibida lo estás transformando en calor y solo el 25%. Prácticamente te estabas diseñando una cocina, no un amplificador. ¿No ves? Estaba calentando. Y esas son las conclusiones que te dice acá. Fija su factor de mérito y aquí se definen las cosas. El factor de mérito, no te olvides de estas definiciones, la potencia de disipación máxima sobre la potencia de alterna. Esa que sacábamos de un manual. En esas condiciones, ahí están esas condiciones, me dice, me da un factor de mérito 2, es un número. Pero este número me está diciendo, ¿no ven? Suponte, este factor va a valer 2. Ahora, suponte que yo estoy queriendo tener una potencia de 10 vatios, que he sacado del manual para cubrir un determinado ambiente. Aquí voy a poner ese 10. Por lo tanto, debes comprar un transistor que disipe el doble de eso, 20 vatios. Y suponte que el costo del transistor sea 1 boliviano por vatio. Necesitas invertir ya 20 bolivianos para comprar solo ese transistor que te va a permitir entregar esa cantidad de vatios en la cara.
factor que nunca hemos utilizado. Y tú vas a ver que este factor más el rendimiento van a ser diferentes en el clase AB, en el clase B, en el clase C. Y ahí nos vamos a terminar de convencer con cuál de ellos nos vamos a quedar. Claro, no vamos a hacer todos los casos. Yo haré uno más y decir, aquí, este ya me conviene. Entonces, por inducción vamos a decir, aseguro el clase AB, el clase C, etcétera, me van dando altísimos rendimientos. Con este factor nos damos cuenta que los amplificadores digitales son mucho más beneficiosos que estos amplificadores analógicos. Ok, aquí paramos y nos encontramos el día sábado.